Aleluya. Nuestro hermano que va a llevar esa palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el Cordero. Dios les bendiga a todos. Una bendición muy grande poder reunirnos, exaltar y glorificar su nombre, nombre que es sobre todo nombre. Qué bueno es el Señor. Agradecido con nuestro Dios, con nuestro pastor, nuestro hermano Edgar. Y Dios le bendiga a usted que se ha hecho presente en esta tarde. Voy a ser breve en esta oportunidad. Ya me dieron indicación ahí. Gloria a Dios. Así me dijeron. Aleluya. Entonces vamos a ser breve con la indicación aquí del siervo. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Romanos 8. Acompáñame al capítulo 8 de Romanos. Y dice que en mi mente tenía... Y hay un montón de cosas que compartir, pero no es el momento todavía. Así que Romanos 8:28, vamos a hablar acerca de este pasaje. Al 8:28 de Romanos, nos vamos a hablar de lo que venimos hablando anteriormente. Usted que estuvo presente en el culto anteriormente, se da cuenta que estamos hablando acerca de una serie de enseñanzas que tiene que ver con la ley oral y la ley escrita. Sí, y esa vamos a dejar en pausa para tocar lo que es esta pequeña predicación de este día. Romanos 8:28, ¿lo tiene? Y dile, hermanas, hermanos, préstele la Biblia. Yo sé que usted lee mucho Biblia. Préstele a su hermana que tiene a la par si no trae Biblia. Préstele la Biblia. Eso, aleluya. Qué bueno es el Señor. Cuando me acuerdo de leerla, dice él. Yo también, hermano, no se preocupe que todos tenemos ese pequeño conflicto interno. ¿La leo o no la leo? ¿La leo o no la leo? 8:28 de Romanos, bendito sea nuestro Dios. Para nosotros como pastores y ministros tenemos el compromiso y la responsabilidad, y usted que predica tiene el compromiso de leer Biblia todos los días, no solo cuando le toca predicar. ¿Escuchó? No solo cuando le toca predicar, tiene que leer Biblia todos los días. ¿Escuchó? Eso. Para cuando el pastor le diga, ¿a usted le toca ahora la bendición? ¡Ay! ¿Y qué voy a hablar? Aquí hay 66 libros de qué podemos hablar. 8:28 de Romanos, ¿lo tiene? Bendito sea nuestro Dios. El costo de la madurez. De eso vamos a hablar ahora. 8:28 de Romanos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Bendito sea el eterno creador de los cielos y de la tierra que nos ha dado su Hijo, su amor, su bondad. 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bendito sea nuestro Dios, bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el eterno creador de los cielos y la tierra, bendito sea nuestro Dios que nos ha reconciliado por medio de su Hijo amado consigo mismo, eterno, soberano, gracias. Toma el control de cada mente, de cada corazón, de cada vida. Obre conforme a su propósito en los que son suyos, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. 8:28 de Romanos. Excelente. Bendito sea nuestro Dios. Cuando usted y yo leemos lo que es este pasaje, observe, este pasaje tiene todo y mucho que ver con el propósito de Dios para con la vida de un nacido de nuevo. Digo nacido de nuevo porque cristianos ahora, todo el mundo es cristiano. Se murió el borracho y dice, pobrecito cristiano. Se murió, ¿cómo se llama? ¿Algún delincuente? No, era un buen cristiano, dice. No, por eso, nacido de nuevo. Oye, ven, cuando usted lee este pasaje, el anhelo de Dios para con todo aquel que ha nacido de nuevo es uno. Y es principalmente el interés que Dios tiene en cuanto a formar o desarrollar el carácter de Cristo en su vida, sí, antes de darle lo que es una vida cómoda. ¿Me escuchó? Pero ¿cuántos andamos buscando nosotros comodidad? Levante la mano. Solo yo prefiero la comodidad, sufrimiento no mucho.
Eso, ya ve. Yo creo que la iglesia de este siglo lo que anda buscando es más comodidad, más tranquilidad, menos pruebas, menos conflictos, menos dificultades. O sea, no nos parecemos en nada con la iglesia del primer siglo. Y si tenemos un ejemplo y un modelo así, que es la iglesia del primer siglo, yo creo que estamos a 1000 años luz, o miles de años luz del ejemplo a imitar. Entonces la pregunta es, ¿a quién estamos imitando? Que Dios nos ayude. Aleluya. Oye, los problemas y dificultades que Dios permite, lo que es en la vida de todos nacidos de nuevo, tienen lo que es un solo propósito, y no es desfallecer nuestra vida o no es matar nuestra vida, sino al contrario, tiene todo y mucho que ver con desarrollar, dije, el carácter de Cristo, sí, en cuanto a ayudarnos a depender de Él en todo momento y en todo tiempo. Los problemas que usted y yo podamos tener en el presente tienen todo y un solo propósito, y el cual es que Dios forme el carácter de Cristo en nuestras vidas y ayudarnos a ir creciendo conforme a la madurez a la cual todos hemos sido llamados. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, antes de ser tan egoístas nosotros y decir, Señor, ¿por qué a mí? Porque esas son expresiones muy egoístas. ¿Y cuando ocurre eso? Cuando en el centro de todo tenemos al yo. Señor, ¿y por qué yo? Señor, ¿y por qué a mí? Es porque sin darnos cuenta hemos puesto en el centro de todo a el yo. Y eso se llama idolatría, sin darnos cuenta. Antes de hacernos esa pregunta, mejor digámosle al Señor, Señor, ¿cuál es su propósito detrás de esa circunstancia que estamos viviendo? Porque la Biblia lo dice, que los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Me explico? Ahora, a la luz de las Escrituras podemos ver muchos ejemplos. Uno de ellos es lo que es el caso de José. ¿Se acuerdan de José? ¿Sí? De Chepito, correcto, en nuestro vocabulario, en nuestro lenguaje salvadoreño. Hey, good to see you, bro. Sí, en nuestro lenguaje salvadoreño, Chepito. ¿Se acuerdan de Chepito? Sí, resumido, 13 años de prueba. El Señor empieza a hablar con Chepito, tenía 17 años, le empieza a dar sueños. Y en los sueños él veía, oiga bien, en donde una parra de trigo estaba en medio y el montón de otras parras de trigo se arrodillaban ante él. ¿Se acuerdan? Sí, corrígeme ahí, por favor, pastor, si estoy no correcto. Luego él tuvo otro sueño, dice que veía las estrellas, el sol y la luna que se arrodillaban hacia él. Dice, ¿y cómo es esto? Él no entendía lo que Dios le estaba hablando, mas sus hermanos sí entendían, y cuando escucharon el sueño, ¿qué dijeron sus hermanos? ¿Verdad que lo felicitaron? Desde ahí empezó lo que es el pleito con sus hermanos mismos. Empezaron a verlo así como extraño. Este es de la pica, ¿verdad? Este a saber que se ha creído, ¿verdad? Este piensa que nos vamos a arrodillar ante él, ¿verdad? No, este está loco. No, al contrario. Sus mismos hermanos empezaron a tomar un cariño muy hermoso para con él, ¿verdad que sí, amor? Lo empezaron a odiar. No diga amén. Sus mismos hermanos empezaron a odiarlo. Interesante, ¿no? Porque los primeros donde usted y yo vamos a tener conflictos internos en una congregación, pues ya sabe quiénes somos, nuestra propia familia, nuestros propios hermanos. Ruego a Dios que no sea de esos que le odie su vida, ¿verdad? Y ruego que usted no sea de esos que odie mi vida tampoco, ¿verdad? Pero observe, 13 años empezaron a odiarlo sus propios hermanos, empezaron a aborrecer sus propios hermanos, lo empezaron a despreciar sus propios hermanos, empezaron a pisotear sus propios hermanos, hasta llegar al colmo de que uno de ellos dijo, matémoslo. Pero vino otro más sabio y dijo, no, mejor no lo matemos, mejor vendámoslo. Por ese alcanzó misericordia a la familia, porque el otro quería matarlo. ¿Sí? ¿Cuántos? En nuestras congregaciones, en muchas congregaciones, hay gente que en vez de querer el bien para otro, quieren matarlos. Física, espiritual y literalmente. ¿Sí? Y psicológicamente y moralmente. O sea, es terrible, terrible. Observe, sus propios hermanos, ¿qué pasó? Lo tiraron lo que es a una cisterna. Al día siguiente lo fueron a sacar.
y vieron que iban pasando unos amalecitas. Los amalecitas eran aquellos árabes que andaban en el desierto en caravanas de un lado para otro, y ellos se encargaban de comprar gente como también de vender. En el tiempo que la Biblia narra ese punto, las leyes de aquel entonces que tienen que ver con las leyes de Mesopotamia que estaban abarcando en ese entonces, uno de los conflictos que se estaba dando de acuerdo a las leyes es que ellos podían comprar esclavos y vender esclavos y sin problema alguno. Entonces, cuando uno de sus hermanos vio a los amalecitas, que a los que comúnmente más adelante les ponen el apodo de los cuervos, que fueron los que pasaban constantemente de un lado para otro allá cerca de aquella cueva donde estaba Elías, y le llevaban carne y comía, y pan también y comía. ¿Sí? Esos eran los mismos cuervos, eran amalecitos o gente que andaba de un lado a otro. Esos eran los que andaban precisamente comprando y vendiendo cosas. Esos mismos compraron a José, y esos mismos los fueron a vender ¿a dónde? A Egipto. Allá a Egipto fue a parar y lo compró un general. ¿Se acuerdan ese general? ¿Cómo se llamaba? Correcto. Potifar. Lo compró Potifar, y vio Potifar que en ese muchacho de 17 años había una bendición tremenda. Que todo lo que él hacía prosperaba. Dijo, aquí está la bendición, dijo. ¿Qué pasó? Lo puso como un esclavo o mayordomo, mejor dicho, de su propia casa. ¿Sí? Le dio todo el poder de su casa, menos de una sola cosa: la mujer de la esposa. ¿Sí? Viendo algunos comentarios hebreos o judíos, dicen que esta mujer como que no había tenido hijos. Y al ver a Chepito, que era bien parecido, dicen los comentarios de que ella quería emparentar con él para dejar descendencia, pero José no estaba dispuesto a eso, que quede claro. Yo no sé cómo hubiéramos sido nosotros, ¿verdad? ¿Cómo cree usted que hubiéramos reaccionado nosotros, los varones? Con la mujer esa 90, 60, revienta. No era revienta, era 60, 70, 90. Y al verla decir, wow. Y al ver la que tiene en su casa dice, ay no, wow. Y al ver la que tiene en su casa dice, ay no, ya me aburrió. Uy no, pero ¿cómo cree usted que hubiéramos reaccionado nosotros los varones? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que ahorita podemos decir, no hermano, yo, nada, mejor no diga nada. Que Dios nos ayude, mejor digamos que Dios nos ayude, ¿verdad? No dígame, ella alegre se pone, ¿verdad? Observe, José prácticamente no tuvo nada que ver con ella, salió huyendo. ¿Y qué es lo que hizo esta mujer? Le dijo a su esposo que él la quería violar, y a causa de esa mentira lo llevaron preso. Y lo pusieron preso justamente en una cárcel que tenía ya mucho que ver con relación a el rey. Después de ese acontecimiento, él estando en la cárcel, observe, Dios estaba con él, dice la escritura. ¿Sí? Estaba lo que es un copero y un panadero. Y cada uno de ellos tuvo un sueño. Y al tener ese sueño, pidió revelación o discernimiento de ese sueño. Vino José y claramente le dijo qué iba a pasar con cada uno de ellos. Y dicho hecho, sí fue. ¿Se acuerdan? A uno lo restauraron en su puesto, que era el copero, y al otro, que era el panadero, ¿qué le hicieron? Le volaron todo lo que es la cabeza. Le estoy resumiendo 17 años de pruebas que José tuvo. Oiga, después que estaba el copero en su puesto, el faraón tuvo un sueño. El rey, palabra faraón en el original hebreo significa rey. El rey tuvo un sueño. No se le olvide, todo el Antiguo Testamento está bajo reyes, bajo monarquías, bajo gobernadores, bajo aquellos que tienen a mando un montón de gentes y como soldados, y tienen embajadores y tienen esclavos también bajo sus pies o bajo su dominio. El faraón como tal, precisamente, o el rey como tal, tuvo un sueño, y ese sueño claramente nadie se lo podía discernir, ninguno de los brujos, hechiceros, astrólogos, ni nadie se lo podía discernir. Y ahí se acordó aquel que le dijo, yo conozco a alguien que le puede ayudar.
Y 17 años cabal de prueba, sufrimiento, dolor, desprecio, aborrecimiento. Hasta casi nos matan y encarceladas que José tuvo, se convirtieron, 17 años de prueba, se convirtieron en bendición después, porque después pasó a ser la mano derecha de Faraón cuando él mismo le dio el discernimiento de los sueños y dijo: nadie tiene esa sabiduría como este que tiene los dioses en él. Tú que seas el que va a administrar Egipto. Y dicho y hecho, resumido todo lo que son varios capítulos, porque yo sé que usted ya los ha leído, ya los conoce. Resumiendo todos esos capítulos, nos vamos a dar cuenta de que José pasa a ser el mando en mano derecha de lo que es el Faraón. Y claramente así sucedió. ¿Qué pasó con José? Pasa a ser en la mano derecha de Faraón. Y estando ahí, justamente, toda la tierra de aquel entonces cae en un problema que se está acercando ya pronto, que es la hambruna. Y una vez que cae hambruna, toda la tierra de aquel entonces, Jacob se da cuenta de que en la tierra de Egipto hay bendición. Y empieza a mandar a sus hijos, menos a uno, el más pequeño, Benjamín. ¿Sí? Los manda a todos. Pero mientras manda a todos, él tenía un dolor tan grande lo que es en su corazón. ¿Se acuerdan el dolor que Jacob tenía? Es porque él creía que había perdido a su amado hijo. Porque sí, le habían dicho que animales se lo habían comido, mas sus propios hermanos lo quisieron matar. Observe, claramente Jacob manda a aquellos hijos que tiene. Y estando así, resumido todos esos capítulos, José se da cuenta que sus hermanos vienen, mas no lo reconocieron. Porque estaba todo idéntico a un egipcio. ¿Se acuerdan? Y este es lo más interesante, de que como egipcio que era, nadie lo conoció, pero él sí conoció a sus hermanos. Cuando ya empezó a tener confianza con ellos, usted conoce todos los diferentes acontecimientos que ellos tuvieron y empiezan a reunirse y empiezan a tener ya convivencia. Ya pues ya se dieron cuenta que José y justamente es su hermano el que le habían traicionado. Observe cómo reaccionó José después de tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta prueba y tanta maldad de sus propios hermanos. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros al ver a aquellos que nos odian, nos desprecian, nos aborrecen, hablan de nosotros a decir ya no, nos comen, nos vomitan, se nos tragan, los pisotean, nos escupen y hasta quieren matarlos literalmente de una u otra forma? ¿Cómo cree usted que nosotros hubiéramos reaccionado ante esa persona cuando lo viéramos cara a cara? ¿Usted cree que nosotros habíamos reaccionado como José? Vámonos a Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50. Mire cómo reaccionó José. Yo sé que así hubiera reaccionado usted y así hubiéramos reaccionado nosotros. Éxodo 50. Génesis 50, perdone. Génesis 50, verso 20. Observe cómo reaccionó José. Yo sé que usted y yo hubiéramos reaccionado de esa manera. O hubiéramos reaccionado diferente. Ay, ¿usted cree que hubiéramos reaccionado como José? Hubiéramos dicho: hoy sí me las desquito, el diablo. Me hiciste un montón. Hoy me las desquito. Hoy vas a saber quién soy yo. 50 de Génesis, verso 20. Sí, no sabes con quién te has metido. Hoy sí vas a ver quién soy yo. ¿Usted cree que hubiéramos reaccionado como José? Capítulo 50, verso 20 de Génesis dice así: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. ¿Para qué preservó Dios a José? Para mantener en vida a mucho pueblo. Tanto dolor, tanta prueba, tanto sufrimiento. Oiga, tanta situación tan dolorosa que pasó José. En todo eso José nunca renegó, nunca se quejó, nunca puso en mal a nadie, ni a sus propios hermanos. Jamás los aborreció. Y él, entendiendo el propósito de Dios para con su vida, dijo: no se preocupen, Dios me guardó para preservar su vida también.
Qué tremenda la reacción de José. Al examinar la vida de José, encontramos a un hombre que desde sus 17 años pasó muchos problemas, tanta dificultad, y nosotros un año a veces ya no aguanto, Señor. Nosotros 2 años a veces, ay, Señor, ayúdame. 3 años, ay, ya no aguanto, Dios mío. Yo creo que muy bien, hermano, ya estamos mejores en el mundo que aquí. Qué terrible la blasfemia que decimos muchas veces. Somos tan blasfemos sin darnos cuenta. Porque si bien es cierto, no es fácil los problemas y dificultades que podamos estar viviendo, Dios detrás de todo ello tiene un propósito. ¿Sí? La pregunta es, ¿podemos soportar los problemas que un extraño nos cause? Sí, puede ser que sí. Pero en el caso de José, los problemas que tuvo no fueron extraños, fue su propia familia. Su misma familia con la que se había criado. Fueron los mismos que lo vendieron y le quisieron hacer los peores daños en su vida. Sí, pero me encanta porque José sabía y entendía que todo estaba de acuerdo al cumplimiento de la palabra de Dios. Así lo dice el Salmo 105. No pierda de vista Génesis 50, por favor. No pierda de vista eso. Mire cómo dice el Salmo 105, verso 19. Perdón, verso 17. 105, 17. Dice así. Mire, 16 dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió a un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo, por sus mismos hermanos. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesto a su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho que el eterno Dios le probó. ¿Puede ver por qué es que José pasó todo eso? Porque José estaba dentro del propósito y del plan divino. José estaba dentro del plan del eterno creador de los cielos y la tierra. Y José fue alguien que entendió que detrás de todo eso Dios estaba lo que es en medio. Ahora, pero después de cuánto tiempo aprendió José todo eso? Después de 17 años. Óigame, después de 13 años de prueba, sufrimiento, dolor, tristeza, desprecio y aborrecimiento de su misma familia. José, hasta que llegó a los 30 años, entendió de que Dios lo había preservado para preservar también a su familia. Pero a mí me encanta esto en el verso 21. Váyase al Salmo, a Génesis 50 siempre. Verso 21. Me encanta esta expresión. Porque cuando usted ve en el verso 21, esto es lo que marca la diferencia de todo aquel que le cree a Dios. Verso 21. Ahora pues, 50-21 de Génesis. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así dice, los consoló y les habló al corazón. ¿Qué hizo José en pocas palabras? José nunca guardó rencor a sus hermanos. Es que ahí se cumple el Proverbios capítulo 4 verso 23. ¿Se acuerdan? Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón o guarda tu mente. La palabra corazón ahí tiene que ver con mente y corazón también. Guarda tu mente, guarda tu corazón. Porque de él, dice, mana la vida. Es que de acuerdo y conforme alimentamos nuestro corazón, así va a ser lo que va a manar. O mana vida o mana muerte. ¿Me escuchó? José entendió que detrás de todo lo que estaba pasando era un propósito del plan divino. Oiga bien, y él precisamente decidió no guardar rencor a sus hermanos, no llenarse de amargura, no llenarse de resentimiento contra sus hermanos. Al contrario, él entendió que él era el instrumento que Dios estaba utilizando para preservar la vida de todo lo que es su familia. Y eso fue lo que el Señor le hizo entender a José. Y por eso José claramente le dice a ellos, no se preocupen, yo los voy a alimentar.
¿Usted cree que usted y yo hubiéramos actuado igual que José? ¿O somos de aquellos que guardamos rencor para toda la vida? ¿De cuáles somos nosotros? Y como guardamos rencor para toda la vida, nunca quedamos bien con nadie. Y todo el mundo mejor no quiere estar con nosotros. No, ahí viene fulanita. No, mejor apartate. Es que es muy amargada. No, es que tiene un corazón muy amargado. No, pero no se le nota. Mira cómo habla mal de todo mundo. Es que cuando el corazón está dañado, cuando el corazón está herido y cuando el corazón está lleno de veneno, jamás va a hablar bien de los demás. ¿Me escuchó? Jamás va a hablar bien de los demás y jamás va a haber ojos ajenos, ojos bonitos mejor. Usted ya conoce el dicho. Jamás va a sentirse alegre que otro esté bien. Jamás va a sentirse gozoso de que otro prospere. Jamás va a sentirse bien que otro lo haya superado en muchas cosas. Jamás, porque su corazón está herido, su corazón está resentido, su corazón está lleno de amargura, su corazón está lleno de aquello que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque no entendió que detrás de todo eso era Dios que estaba formando su carácter. Y por eso que ahora tenemos un montón de evangélicos llenos de amargura. Dios nos ayude. Digo, Dios nos ayude porque todos estamos expuestos a todo eso. Sí. Todos estamos expuestos a todo eso. No voy a decir, ay, no, yo no, hermano. Desde ahí ya primero. Sí. Dios mismo protegió a José de tantos problemas que él vivió principalmente. Y al final, oiga bien, él pudo ser bendición para sus hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Porque cuando entendemos de que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Nadie dijo que todo iba a salir bien en todo este caminar. Pero si algo estamos claros que la Biblia nos enseña de que todo obra para bien. Es el por qué la necesidad de guardar nuestra mente. ¿Por qué la necesidad de guardar nuestro corazón? ¿Por qué la necesidad de congregarnos constantemente? Escuchar palabra de Dios, ser instruidos con la palabra, ser guiados con la palabra, leer y estudiar las escrituras. Porque al guardar nuestra mente y al guardar nuestro corazón con la palabra se vuelve un escudo en toda nuestra forma de pensar. Es el yelmo de la salvación. Es lo que protege nuestra forma de pensar. Es lo que principalmente protege nuestros pensamientos en la palabra viva de Dios en nuestras vidas. Cuando usted empieza a ver las situaciones por las cuales pasó José, nos damos cuenta de que Dios usó los problemas para proteger la vida de José como la vida de sus hermanos. Ahora hay que entender esto, que no hay por qué quejarnos. Yo sé que duele muchas veces las situaciones. Yo sé que ofende muchas veces las situaciones. Yo sé que causa tristeza muchas cosas en nuestra vida, principalmente en nuestra familia o de nuestros hermanos en Cristo. Pero a pesar de todo eso, tenemos que entender que tenemos que llenarnos de la presencia de Dios para aprender a soportarnos, para aprender a amarnos y para aprender a mostrarle la gracia, el favor, la misericordia y por sobre todo las cosas, el trato que Dios tiene para con nosotros, aun aunque no se lo merezcan. Hay que aprender a darle el favor que Dios da a nuestras vidas. Porque de todo eso Dios siempre saca provecho. Uno de los casos que podemos ver es que Dios usa los problemas para protegernos. Ese es parte del costo de la madurez que tenemos que ir aprendiendo a tener. ¿Por qué razón? Porque la comodidad a Dios no le agrada. Por eso que hay gente que dice, yo no salgo de una cuando ya estoy en otra, hermano. Problema tras problema, tras problema, tras problema, hermano. Es que no he entendido el llamado que Dios tiene para su vida. Si bien es cierto, el llamado para cada uno de nosotros no es igual. Pero siempre Dios va a utilizar los problemas
para hacernos entender cuál es el llamado que Dios tiene para con nuestras vidas o a qué área en la que el Señor nos está llamando a su servicio. Pero para poder desempeñar su servicio, necesario es que aprendamos a crecer conforme a la madurez que Él quiere que tengamos. ¿Por qué razón? Porque si nos pone al servicio en el área donde Él quiere llevarnos sin tener la madurez, sin tener el carácter, sin tener la estatura, sin tener el peso que Dios quiere que demos, nos podemos enfermar aún más o peor. Y tenemos un montón de ejemplos de gente que no tiene el carácter, no tienen la madurez y se les ha dado puesto, óyeme, de pastor muchas veces. Si tiene 3 años de haber convertido, 3 años tiene de estar convertido, 4 años y ya se le está dando puesto de pastor. Eso no es lógico. Eso no es lógico. 3 años tiene, 6 meses tiene de estar convertido y ya se le quiere dar puesto o un servicio. No, no se puede. Tiene que pasar un proceso de formación de su carácter. ¿Sí? Si no, oigan, todos los impíos se van a burlar de la iglesia como se están burlando ahora en día. Reggaetonero era ese fulanito. Sí. Famosísimo en cuanto a sus canciones tan diabólicas y morbosas y pornógrafas. Sí. Y por ahí otro fulanito dijo que este tipo le gustaban los niños. Sí, me reservo la palabra porque cancelada en el sistema. Sí. Entró a la iglesia y estaba el montón de predicadores de esos que le gusta la iglesia. Ya lo estaba agarrando de la mano. No, pues como era famoso, como es famoso, no, se está invitando a El Salvador para llenar estadios, no, pero es que por la fama que tiene. Sí. Vino a El Salvador, no, reverencia al tipo tremendo. No más perdió la fama, perdón, no más perdió toda su fortuna. ¿Qué dijo? No, voy al mundo otra vez. Bueno, ¿y la iglesia evangélica dónde quedó? Pues burlados quedaron porque esos tipos creyeron que ese era convertido y ya le estaban dando puestos para predicar. ¡No! ¡Qué vergüenza! El grado de madurez que la iglesia tiene, el grado de discernimiento que la iglesia tiene, el grado de crecimiento que la iglesia tiene, que ahora se convierte un tipo famoso de la farándula y ya lo están poniendo a predicar. ¡Eso no es así! Observa el grado, y son de predicadores que a la iglesia evangélica le gusta. No, es que bonito predica fulano de tal. No, es que como fulano no hay nada. Es que Harrigan es terrible, como él no hay nadie. Y no él lo estaba poniendo a mano derecha allá en Estados Unidos, pues. A este. ¿Sí? ¿Me estoy explicando más? ¡Qué terrible! Digo lo que le gusta a la iglesia evangélica. Predicadores que no saben ni a dónde están y para dónde van. Predicadores a la Maruchan, correcto. Instantáneos. Ya, ahora se convirtió, ya pongámoslo a predicar. No, por la fama. ¿Qué importa la fama? Por ahí dije una persona, la fama es como una prostituta que se acuesta con cualquiera por tal de que le den dinerito. Dios usa los problemas para hacernos crecer. También usa los problemas para examinar nuestro corazón. Vámonos a Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Voy corriendo porque dije que iba a ser breve y voy a ser breve. Santiago, capítulo 1, versos 2 y 3. Observe en adelante. Observe cómo es que Dios usa los problemas para con la vida de un nacido de nuevo. ¿Cuál es la razón por la cual Dios usa los problemas? Es que el evangelio de la prosperidad o el falso evangelio nos ha enseñado que la iglesia no tiene que sufrir. Ese es el falso evangelio. El falso evangelio nos ha dicho que los problemas solo son, oigan, para aquellos que están mal. No, los problemas también son para aquellos que están también caminando bien. Aquí es parejo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el que está dando fruto siga dando más fruto y el que no está dando fruto, dé fruto. Santiago capítulo 1 verso 2, observen para qué usa los problemas del Señor, las pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. O sea, siéntanse alegres cuando estén en problemas.
Hermano Santiago, yo no entiendo eso. Es que humana y lógica y terrenalmente hablando jamás lo vamos a entender. Pero aquí es donde viene la intervención del Espíritu Santo en la vida de un nacido de nuevo. Que el problema le permite tener ese gozo interno. Y el gozo interno, ¿qué es lo que hace en la vida de un nacido de nuevo? Fortaleza para enfrentar el problema. ¿Qué dijo Nehemías en el capítulo 8, verso 10? En su última línea, ¿qué dice Nehemías? Dice, sí, el gozo del Señor es mi fuerza, fortaleza. ¿Escuchó? Santiago, entendiendo que solo a través de la intervención del Espíritu es que podemos tener esa fortaleza y manifestada a través de un gozo interno de un nacido de nuevo. El por qué los problemas o las pruebas que Dios permite en un nacido de nuevo tienen todo y mucho que ver con darnos fortaleza. Observen el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es que nuestra fe tiene que ser probada. Si la iglesia del primer siglo fue probada, la iglesia de este siglo también debe y tiene que ser probada. Sí, yo no entiendo el falso evangelio y como que le encanta un montón de evangélicos. Nos presenta un evangelio tan falso y tan bonito y tan a la Maruchan y así tipo al Aladino de la lámpara maravillosa que cualquier problema Dios me lo tiene que resolver. Cualquier necesidad Dios me lo tiene que dar. Es que Dios está hecho, dijo por ahí una personita, Dios está hecho para cubrir y suplir nuestras necesidades. ¿Desde cuándo? Dije. Es que Dios no es el Aladino de la lámpara maravillosa, solo cuando hay problemas, llamémoslo. ¿Sí? La iglesia de este siglo, o muchas iglesias de este siglo, por seguir un falso evangelio, ya se quiere ir en el rapto cuando ni siquiera sabe lo que le viene de camino. Malinterpretando Apocalipsis 4, torciendo terriblemente Apocalipsis 4, pero como la iglesia ignora la misma escritura, le dice amén a todo. No, ese es el falso evangelio, le enseña algo que no es. Sí, porque no es que viene la tribulación, sí viene tribulación y la ira de Dios, o la gran tribulación. La iglesia no pasa la ira de Dios, no pasa la gran tribulación, pero sí pasa tribulación. ¿Para qué es la tribulación en la iglesia? Para que la iglesia que está dormida, acomodada, así medio ocre, aprenda a sacudirse todas las mañas y prácticas que no le agradan a Dios y bote los pañales y empiece a crecer conforme al carácter que Dios quiere que empecemos a dar. Porque el Señor no viene por una niña caprichosa. Lo regaña, se pone bravo. Le corrige, se pone bravo. Le llama la atención, se pone bravo. No le dan privilegio, se pone bravo. Ese es un evangelio emocionalista. Ese es un evangelio frágil. Ese es un evangelio no bíblico. Ese es un evangelio de acuerdo al San Yo. Ese es el evangelio que nosotros hemos prefabricado, que no tiene nada que ver con la Biblia. Ese es el falso evangelio. Porque la iglesia del primer siglo los garroteaban, los agarraban a pedradas, los metían presos y salían alegres, gozosos. Usted y yo no salimos gozosos de una pedrada. Usted y yo no salimos gozosos si nos agarraran a garrotazos. Usted y yo renunciamos a todo lo que tiene que ver con el evangelio cuando empecemos a ver a los policías siguiendo la iglesia. Porque nos gusta lo fácil, lo cómodo, lo medio ocre, dijeron por allá. Ese es el falso evangelio. Pero la Biblia dice que nuestra fe tiene que ser probada, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y qué es paciencia? La palabra paciencia se traduce como la capacidad de soportar. Pero Pablo lo dice en 1 Corintios 13, verso 4, que el amor, entendiéndose madurez o entendiéndose como santidad, dice el amor o la santidad o la madurez, dice en el verso 4, es sufrido. ¿Y qué significa sufrido? Que tiene la paciencia para poder soportar el problema, la dificultad, el dolor, la tribulación o la prueba que pueda estar viviendo.
¿Por qué? Porque detrás de todo eso Dios tiene un propósito, ayudarnos a crecer conforme el carácter de Cristo. La iglesia de este siglo ni siquiera las sandalias le llegamos al carácter de Cristo. Somos tan frágiles como el cristal. Cualquier cosita nos bota el poderoso evangelio pegado con chicle que tenemos. Cualquier cosita nos bota ese poderoso evangelio que cantamos o predicamos o gritamos. Ese evangelio tan poderoso que una media cosita se nos bota y se nos cae todo. Porque no tenemos base, no tenemos fundamento, no tenemos carácter, no tenemos la madurez. Que se supone que teníamos que haber tenido durante tantos años, que hemos perdido todo el tiempo, solo entretenidos. Un evangelio tan frágil que tenemos, por eso cualquier cosita nos bota, cualquier cosita nos saca. Porque somos bebecitos todavía, en pamper. Terrible la situación como estamos viviendo ahora en día. Terrible el falso evangelio que hemos venido arrastrando. Que somos, en vez de ser una generación poderosa en la palabra, con base y fundamento, que en vez de, oiga bien, hacernos menguar, en vez de eso, crecer conforme al carácter de Cristo, los problemas nos bajan toda la moral, los problemas nos ponen así bien tristes, los problemas nos bajan todo lo que es el gozo que a veces tenemos, las dificultades nos ponen así como pollos con gripe. ¿Ya he visto los pollos con gripe? ¿Sí? Pollos accidentados. ¿Ya he visto los pollos accidentados? Ahí lo veo primero cuando anda corriendo con todo, pero nomás le cae una gripita. ¿Qué le pasó al pollito? ¿Y qué le pasó a esa gallinita? Le cayó zoco. Le cayó una pequeña gripita. Y el poderoso evangelio que tenía se le fue para los zapatos. Así estamos en este siglo. No nos pueden hacer cualquier cosita porque sacamos a relucir el pamper que andamos cargando desde hace tantos años y no nos hemos dado cuenta. Y somos tan caprichosos. Una iglesia caprichosa. Que si no le dan la silla que ella siempre escoge o él siempre escoge, se le cae el evangelio. Sí, esa silla era mía. Ahí me siento yo. Si no me das esa silla, me voy del evangelio. Me voy de la iglesia. ¡Qué vergüenza! Así estamos ahora. Cuando la iglesia tiene que ser probada. La iglesia tiene que ser pasada por el fuego. ¿Cuál es el propósito para ser pasada por el fuego? Pedro dice de esta manera: para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, aunque se prueba con fuego, oiga bien, la fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sean pocas palabras. ¿Para qué es necesaria la prueba? Para que nuestra fe sea probada, para que nuestra fe salga refulgente y salga, oiga bien, conforme a la honra, a la gloria y la alabanza que se le tiene que dar a nuestro Rey de Gloria. Es la razón por la cual nuestra fe tiene que ser probada, para anunciar, para mostrar y para dar a conocer en quién hemos creído de verdad. Pero dígame usted, ¿cómo nos ponemos cuando nos llaman la atención o nos quieren corregir un pequeño detalle? ¿Cómo nos ponemos? Unos hasta se vuelven enemigos y ya no le quiere volver a hablar nunca en toda su vida. ¿Por qué? Es que me sacó la lengua, hermano. ¿Qué le pasó, hermano? No, es que no me dio la mano, viera que. Dios mío, un grado de terrible situación que la iglesia estamos viviendo. Estamos
una crisis y no nos hemos dado cuenta. La iglesia, en vez de madurar, se quedó estancada. Y no nos hemos dado cuenta que Dios ya está preparando el panorama para que la iglesia despierte. El Islam está creciendo como nunca antes allá en Europa, en Estados Unidos, México. Les tengo noticias. En El Salvador también. Y ya están cambiando las leyes. Porque ahora ellos ya se metieron y ahora han creado sus propios colegios. Y ellos están enseñando el Islam a todos sus estudiantes. Gratis. Están ayudando a muchos presos con muchos recursos económicos, con máquinas industriales para que aprendan un oficio ahí adentro. Y la iglesia evangélica solo con oraciones. Y hay mucha iglesia evangélica que tiene grandes capacidades, pero están más enfocadas en sus propios negocios, en sus propios intereses, que en ayudar al prójimo. El Islam, aquí en El Salvador, terrible. Ya están cambiando los artículos de la Constitución de El Salvador y no nos hemos dado cuenta. Les digo porque tengo amigos que me mandaron esos datos y dicen, mira el código que están cambiando. Porque ellos ya se metieron a lugares para la educación. Se están ganando evangélicos que solo llegan nada más a pasar el rato. Se están ganando hasta iglesias enteras. ¿Y sabe quiénes fueron los que siguieron a lo que es a los judíos en el tiempo de Hitler? Fueron los soldados alemanes, profesantes del Islam. Sin piedad mataban judíos y sin problema alguno. Y los evangélicos de ese entonces, mal llamados reformados, cuando vieron que Hitler estaba haciendo eso, a lo mejor se hicieron de su lado, se hicieron católicos y cheros de ellos, para que no los mataran. Qué vergüenza de evangélicos, de esos mal llamados reformadores, que son muy ilustres y muy famosos en todo el mundo y becerros de muchos, ¿sí? Pero cobardes, no están dispuestos a pagar lo que es con su vida por ayudar a su hermano. ¿Para qué es necesaria la prueba? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra perfecto no está hablando de una forma literal. La palabra perfecto tiene que ver con ayudarles a alcanzar la madurez. ¿Para qué sirve la prueba de nuestra fe? Para que cree paciencia. ¿Y la paciencia para qué sirve? Para soportar la situación, el problema, la dificultad que Dios está permitiendo en nuestra vida, o que está usando para que nuestra vida, para enfocarnos a una dirección a la cual nos quiere llevar o nos está llevando. ¿Y a qué nos está llevando? A ser perfecto. ¿Y qué significa la palabra perfecto en el original? Maduro, para que alcancemos la madurez. La madurez conforme al carácter de Cristo, la estatura conforme al carácter de Cristo, el peso conforme al carácter de Cristo. Para eso es que sirve la prueba, para eso tiene que ser probada la iglesia, para eso tenemos que ser pasados por el fuego. Pero es lo que menos nos gusta. Queremos volar al cielo con un evangelio cómodo y mediocre. Haciendo el evangelio conforme nosotros más queremos. ¿Sí? Al gusto del cliente. Como yo quiero, como yo pienso y como yo digo. No conforme a la Biblia. La Biblia no. Conforme yo digo. Eso es evangelio falso. Esa gente no va para el cielo. Esa gente no entra al cielo. Esa gente solamente es pantalla y aquí se puede quedar. Si no se arrepiente. Por eso tenemos que aprender a soportar las pruebas y no dejar que las pruebas amarguen nuestro corazón, amarguen nuestra vida,
o nos llenen de resentimiento o raíces de amargura. ¿Me explico? Por eso la necesidad de entender que la prueba Dios la está usando para examinar cómo estamos delante de nuestro Dios. El salmista dijo que la prueba sirvió de mucha bendición para con su vida. Salmo 119. Acompáñenme, por favor. El salmista dijo y dio la razón por la cual fue examinado. Salmo 119. Dice así de esta manera. Capítulo 119, versos 71 y 72 de los Salmos, dice así la Escritura. Mire el salmista, él comprendió y aceptó su situación. Dice así: bueno me es haber sido humillado, afligido, probado, haber sido procesado a través del dolor o la tristeza. ¿Para qué dice el salmista? Para que aprenda tus estatutos. Pero ¿cuánto nos gusta ser humillado? Levante la mano. A ninguno nos gusta ser humillados. Media cosita que nos dicen, nos hacen, sale a relucir. El ego, el orgullo que andamos cargando. El ídolo llamado orgullo. Y ese ídolo no nos permite crecer, ni madurar, ni reflejar el carácter de Cristo muchas veces. Y por eso es que cuando nos llama la atención, nos corrigen o nos quieren enseñar y hacer ver cómo son las cosas de verdad, nos llenamos de amargura, nos llenamos de rencor, de resentimiento, oigan, de ira, de enojo, y nos volvemos hasta enemigos muchas veces porque no nos gusta ser humillados, no nos gusta pasar por problemas o dificultades, no nos gusta lo que es ser procesado, nos gusta lo fácil, nos gusta lo cómodo, nos gusta lo mediocre, nos gusta lo falso, pero menos ser titulados. Cuando usted ve el panorama de las vírgenes sensatas e insensatas, usted ve que esas vírgenes tenían aceite. Y el aceite, cuando usted va a lo que es a la luz de las escrituras y a la luz de la cultura, usted se da cuenta que el aceite lo sacan de la semilla de la aceituna. ¿Sí? De la aceituna sacan lo que es ese aceite. Pero ¿a causa de qué sacan el aceite de esa aceituna? De una prensa. Y la prensa, ¿qué es lo que hace con las semillas? Las tritura terriblemente para que saque el aceite. De ahí viene la palabra, de triturar, viene la palabra tribulación. Si bien es cierto, la iglesia no pasa la ira o la gran tribulación, pero sí pasa tribulación. O sea, en pocas palabras, para que la iglesia dé el aceite que debería de estar dando y no lo estamos dando, el tamaño que debemos de dar y no lo estamos dando, la estatura que deberíamos de tener y no lo tenemos, todavía estamos en pamper. Para que lleguemos a ese nivel tenemos que ser humillados, triturados. Y eso no nos gusta. El salmista dijo: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. El salmista llegó a entender que el oro, la plata y las riquezas de esta tierra no sirven para nada cuando el favor de Dios está sobre su vida en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la humillación o en medio de la triturada que le estaba dando el Señor en esta vida. Y por último, oiga bien, Dios utiliza los problemas no solamente para protegernos, no solamente para examinarnos y para corregirnos, sino que también usa los problemas para ir santificándonos más. Hebreos 12, y con esto ya voy aterrizando. Hebreos capítulo 12, dice así la escritura. Acompáñame, por favor. Hebreos en su capítulo 12, si no, anótelo, porfa, y lo medite en su casita.
Yo sé que a usted le gusta leer Biblia en su casa, así que anótelo, por favor, lo medite. Sí, yo sé que pasa bastante tiempo en la lectura de la palabra. Hebreos 12 dice así, 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido. No desmayes, no se desanime. ¿Sí? Porque aquí es donde nos damos cuenta cuán emocionalistas somos. Cuando nuestra fe no tiene fundamento, sino pura emoción. Cuando no hay dinero, cuando no hay nada, cuando no tenemos todos los recursos, ¿cómo nos ponemos? Como pollos comprados. Porque dependemos de lo de afuera. Eso es una fe emocionalista. Y por eso cualquier cosa nos mueve. Pero cuando tenemos la fe cimentada en la palabra, en vez de desanimarnos, cobramos fuerzas, cobramos ánimo y seguimos adelante. A pesar de no ver la respuesta, seguimos adelante. A pesar de no ver el resultado, seguimos adelante. ¿Por qué? Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso le motiva a seguir adelante y a no detenerse. Por eso no se desmaya en medio de la disciplina o la prueba o el escarmiento o la corrección. ¿Sí? Dice la Escritura, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es porque muchas veces, para corregir nuestras vidas o para ayudarnos a madurar o para santificarnos, necesario es ser corregidos o azotados. Ahí es donde vienen los problemas, las dificultades, también las tribulaciones, también los dolores, también situaciones terribles a nuestras vidas. ¿Para qué? Es un medio de enseñanza. La disciplina es enseñanza. Es un medio de enseñanza que Dios nos está haciendo ver para ya no seguir cometiendo la falta que cometemos muchas veces. ¿Me explico? Es porque la necesidad de la disciplina para ya no seguir haciendo lo que a Dios no le agrada. ¿El por qué? Si somos hijos, somos disciplinados. ¿El por qué? Cuando alguien tiene y ama a su hijo de verdad, lo corrige. No hay amén, es verdad. Bueno, gloria a Dios. Es que es fácil corregir al hijo ajeno, ¿verdad que sí? ¿Y a sus hijos por qué no lo corrige? Es que es fácil ver la viga del otro, ¿verdad? O la paja que el otro tiene para corregir a los demás, ¿verdad? Pero nuestros hijos, bueno, los que tienen, yo no tengo, pero a sus hijos, ¿por qué no lo corrigen? ¿Sí? ¿Por qué no lo corrigen? ¿Por qué les tolera todo? Es porque no lo ama de verdad. La Biblia dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces claramente el que ama, disciplina, y el que no ama, ahí lo deja. Es un bastardo nada más. Ahí está solo por estar, pero nunca la corrige, nunca le enseña y nunca interviene en estorbarle su vida. ¿Se acuerdan de él? Él dejó que sus hijos hicieran y decidieran. Nunca les estorbó en su vida, porque en vez de verlos como hijos amados, los vio simplemente como bastardos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, se los respetamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero o sea, el Padre, Dios, para lo que nos es provechoso. ¿Para qué nos disciplina? Para que participemos de su santidad. Es porque
Todos los problemas y dificultades de nuestras vidas son parte de el proceso de la santificación que Dios está operando en nuestras vidas. La santificación está dividida en tres partes: santo, santificación y santidad. Desde el momento que el Señor nos acoge como hijos suyos y somos propiedad de Él, somos santos. ¿Me escuchó? Santos. ¿Y qué significa la palabra santos? Apartados del mundo para uso exclusivo de Dios. Eso es ser santo. Santo no es un muñequito que pueda estar pegado en la pared que nunca cometió errores. Eso no es santo, ese es idolatría, ese es un muñequito. Así que quítese de su boca y diga: si nadie es santo, hermano, entonces no es de Dios usted. Si somos de Dios, entonces somos santos, o sea, apartados para Dios. ¿Me estoy explicando? Eso significa santo. Y ahora, una vez que somos propiedad de Dios, ahora Dios nos toma como hijo. Vaya, papito, hoy vas a hacer lo que yo digo. Y ahí es donde viene la corrección. Sí, las disciplinas, los azotes, todo eso tiene que ver con el proceso de la santificación que Dios nos permite o hace en nuestra vida. ¿Para qué? Para moldearnos nuestro mal carácter, para moldearnos el horrible, horroroso, degradante y caído mal carácter que tenemos. ¿Me estoy explicando? A través de los problemas, dificultades y tribulaciones, Dios procesa nuestro carácter para quebrar el yo, el orgullo, y que Cristo se vaya moldeando en nuestras vidas, se vaya reflejando en nuestro ser. Mire el que tiene la paz y ve el reflejo de Cristo ahí. Mire el que tiene la paz, ve si refleja el carácter de Cristo. ¿Me estoy explicando, amado? Los problemas y tribulaciones y disciplinas son para ir santificándonos. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere llevar un día al estado de santidad. Dios es el que comenzó en vosotros la buena obra, dice Filipenses 1:6. Él la perfeccionará. Si Él la comenzó, Él la terminará. ¿Cómo? A través de su Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso, oiga bien, el precio o el costo de la madurez tiene que ver con todo lo que acabamos de mencionar hace un momento. Así que es necesario que aprendamos y entendamos de que todo lo que Dios obra, hace y permite en nuestras vidas es para protegernos, es para examinarnos, es para transformar nuestro carácter y es para hacernos participantes más de su santidad, que tiene que ver con la madurez. Todo eso tiene que ver con el costo de la madurez, a la cual no todos estamos dispuestos, porque nos gusta lo fácil, nos gusta lo cómodo y nos gusta las cosas de esta tierra. Si hemos nacido de nuevo, tenemos que aprender a renunciar a nuestro viejo hombre, a nuestra vieja naturaleza, y a humillarnos delante de la presencia de nuestro Dios, para que sea Él el que cumpla su propósito en nosotros, y entonces podamos decir: porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, gracias. Maravilloso, eterno, soberano, Rey de gloria, gracias por este hermoso momento, esta noche, Señor, esta tarde, ya casi noche. Sea usted glorificándose, sea usted, oh Dios, tomando el control de nuestras vidas. Y tenga misericordia de nosotros, oh Dios, y ayúdenos a poder humillarnos delante del problema, de la dificultad o de la situación que podamos estar pasando, para aprender a crecer. Porque el que se humilla, dice tu palabra, tú le exaltas. Pero el que se exalta, dice tu palabra, tú lo humillas. Ayúdanos a humillarnos delante de su presencia y hacer las cosas conforme a su voluntad. Y cumpla usted su propósito en nosotros, eterno y soberano Rey de gloria. Padre, perdona nuestras faltas. Padre, perdona nuestros pecados. Porque por no entender el costo de la madurez, muchas veces nos hemos quedado estancados en el mismo problema, en la misma dificultad, y no crecimos y nos quedamos con pamper todavía. Perdónenos. Perdona nuestras faltas. Perdona nuestros pecados. Perdona toda indiferencia. Perdónenos.
Porque todo lo que obra para con nuestras vidas, usted lo permite. Para ayudarnos a madurar, Señor, ayúdenos por amor a su nombre. Perdónanos. Y ayúdenos, Señor amado, a ser hombres y mujeres dispuestos a humillarnos delante de la poderosa mano suya, para que sea usted el que cumpla su propósito en todo nuestro ser. Ayudarnos a crecer conforme a la madurez de Cristo. Ayúdenos, Padre, por amor a su nombre. Ayúdenos a ya no seguir siendo niños en pámpero caprichosos. Ayúdenos a ser hombres y mujeres que vamos alcanzando la madurez a la cual nos está llamando. Ayúdenos. Ayúdenos. Ayúdenos, Padre, por amor a su nombre. Ayúdenos en el nombre de Jesús. Precioso, eterno y soberano Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pedimos misericordia, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Dejo a nuestro pastor con ustedes y Dios les bendiga a todos. En nombre del Señor, en la palabra de Dios, hoy lo he comprendido a ustedes.